aparecieron ángeles que dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús vendrá así como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1:11. Los ángeles animaron a aquellos creyentes abatidos que habían visto a Jesucristo desaparecer de su vista en una nube. Después de esto, los ángeles figuran de manera prominente en el plan profético de Dios que continuó en los eventos futuros de la profecía bíblica. En todas las épocas, los verdaderos creyentes han preguntado: ¿terminará alguna vez este conflicto de las edades? Cada periodo de la historia aparentemente tiene sus propias pruebas y convulsiones. Cada generación parece tener que luchar. Detrás de todo esto está la lucha invisible de las edades. Pensamos que la tecnología moderna resolvería muchos de los grandes problemas de la raza humana. De alguna manera lo ha hecho al eliminar el miedo a enfermedades como la poliomielitis y la viruela. Pero también nos ha dado armas de destrucción Frankenstein. La pobreza, el hambre, la codicia, la injusticia, el prejuicio, el terrorismo, la lujuria, la guerra y la muerte todavía nos acompañan. Esta es la misma guerra que comenzó misteriosamente en el corazón de Lucifer. Parece que nuestro mundo está en un curso suicida, pero Dios tiene otros planes. La luz brilla al final del túnel. Algún día Satanás y sus demonios caerán derrotados. La Biblia declara que la justicia finalmente triunfará, la utopía vendrá a la tierra, el reino de Dios finalmente prevalecerá. Al lograr todo esto, los ángeles tendrán un papel destacado. Una niña escuchó un reloj dar 13 veces. Sin aliento, corrió hacia su madre y le dijo: «Madre, es más tarde que nunca». Casi todo el mundo en todo el mundo estará de acuerdo. Es más tarde que nunca. La raza humana se está precipitando locamente hacia algún tipo de clímax, y la Biblia predice con precisión cuál es el clímax. Se acerca un nuevo mundo. A través de la tecnología moderna y los logros científicos, estamos vislumbrando lo que es ese nuevo mundo. Si no fuera por la depravada naturaleza humana, el hombre podría lograrlo por sí mismo. Pero la rebelión del hombre contra Dios siempre ha sido su piedra de tropiezo. El castigo por la rebelión del hombre es la muerte. Los mejores líderes y los mejores cerebros han sido detenidos muchas veces por la muerte. La Biblia enseña que está establecido que los hombres mueran una sola vez, Hebreos 9:27. Hoy el mundo añora a un líder como Abraham Lincoln, pero la muerte nos lo arrebató. Dios usará a los ángeles para fusionar el tiempo en la eternidad, creando un nuevo tipo de vida para cada criatura. Incluso el mundo intelectual de hoy habla de un punto en el que el tiempo dejará de existir. La mayoría de los científicos están de acuerdo en que se está acabando el tiempo. Ecológica, médica, científica, moralmente, el tiempo parece que se acaba. En casi todas las direcciones que miramos, el tiempo del hombre en la Tierra parece agotarse. La autodestrucción nos está superando como raza humana. ¿Se destruirá el hombre a sí mismo? No. Dios tiene otro plan. Desde el principio de los tiempos, el hombre se ha interesado por lo que hay más allá del breve lapso de la vida. El hombre moderno está recurriendo al ocultismo, el misticismo oriental, los lectores de palma y cualquier otro tipo de ayuda disponible para contarles sobre el futuro. Curiosamente, solo una minoría recurre a la Biblia, el único libro que predice con precisión el futuro. La Biblia enseña que Jesucristo regresará con sus santos ángeles. Se refiere a su venida como un ladrón en la noche, 2 Pedro 3:10, un día de ira, Romanos 2:5, y el juicio del gran día, Judas 6, con muchas otras referencias tanto directo e indirecto. La era de la utopía estará precedida por eventos incomparables de sufrimiento para la raza humana, totalitarismo, pobreza, enfermedad, terremotos, colapso moral, guerra, hasta que el corazón de los hombres les desfallecerá de miedo. Lucas 21:26. Lucas 21 dice que habrá guerras y conmociones. Se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diversos lugares, y hambres y pestilencias, y habrá cosas espantosas y grandes señales del cielo. Versículos 9-11. Tanto los cristianos creyentes como los judíos creyentes serán perseguidos.
Los hombres los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, siendo llevados ante reyes y gobernantes por causa de mi nombre. Y seréis traicionados por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su desolación está cerca. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia de naciones, con perplejidad, el mar y las olas rugiendo, el corazón de los hombres desfallece por temor y por velar por las cosas que han de venir sobre la tierra, porque los poderes del cielo serán conmovidos. Lucas 21, 12-26. Jesús continuó en el versículo 27, y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Así como al principio de los tiempos las fuerzas angelicales hicieron la guerra en el cielo, Apocalipsis 12, 7-9, así en los últimos días los ángeles emprenderán otra guerra más, Satanás hará su última batalla. A medida que se acerca el tiempo, intensifica sus actividades. Pero será un día victorioso para el universo, y especialmente para el planeta Tierra, cuando el diablo y sus ángeles sean arrojados al lago de fuego, nunca de nuevo para tentar y destruir al hombre. Dios ha asignado esta tarea a los ángeles y las escrituras nos aseguran que saldrán victoriosos, Mateo 13, 41 o 42. Los ángeles reunirán a los elegidos de Dios. Vinculado a esta idea, Jesús dice que, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria, Mateo 25 horas y 31 minutos. En otras palabras, cuando Jesús regrese, estará acompañado por las huestes del cielo. Los santos ángeles estarán con él. Como dice en Mateo 13, 41 o 42, el Hijo del Hombre enviará sus ángeles, y recogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad, y los echará en un horno de fuego, allí será el llanto y el crujir de dientes. Al principio de este mismo capítulo, Jesús ha relatado una pequeña historia significativa comúnmente llamada la parábola de la cizaña y el trigo, Mateo 13, 24-30, 36-43. A ambos se les había permitido crecer juntos hasta la cosecha, pero luego los segadores debían juntarlos en manojos. La cizaña debía ser quemada, el trigo recogido. A menudo nos preguntamos por qué Dios permite tanto pecado en el mundo, por qué retiene su brazo derecho de juicio. ¿Por qué Dios no pone fin al pecado ahora? Podemos dar una respuesta de este texto donde Jesús dijo, crezcan los dos juntos, el mal con el bien, versículo 30. Si intentáramos borrar todo mal de la faz de la tierra, ¿quién podría contar con la justicia? Aquí no existe la justicia pura, porque todos son culpables, incluidos los jueces que juzgan. Todos somos culpables de pecado. El hombre debe hacer todo lo posible por hacer justicia, pero lo mejor no es la justicia completa. A los ángeles se delegará el ministerio de separar los buenos de los malos, discerniendo incluso las actitudes. El juicio de Dios será tan puro que incluso los condenados se arrodillarán y confesarán, tú eres justo. Como alguien ha dicho, cuando muera, no quiero justicia, quiero misericordia. Esa misericordia ha sido proporcionada por el Señor Jesucristo. De modo que los ángeles no solo acompañarán a Cristo cuando regrese, sino que se les asignará la responsabilidad de recoger de su reino todas las cosas que ofenden y obran iniquidad, para que sean juzgadas, Mateo 13, 47-50. Trata de imaginar la clase de tierra que será cuando Dios elimine al diablo y al pecado. Nuestras mentes están asombradas ante la. Pensó en Cristo en el trono. El gran desierto del Sáhara africano que se mueve hacia el sur florecerá y florecerá. La humanidad podrá cultivar nuevos alimentos, la tierra que hoy es inútil producirá 12 cosechas al año. El impulso del corazón del hombre hacia la inmoralidad habrá desaparecido. En ese día, el gran impulso del hombre será la sed de justicia. Se necesita mucha fe en estos días de abatimiento para creer esto, pero es la clara enseñanza de la Biblia. Sin esta esperanza del futuro, no sé qué hace el hombre moderno, excepto recurrir a las drogas y el alcohol. Hoy tenemos la opción de recibir o no el ministerio de los ángeles.
Al elegir seguir a Jesucristo, también elegimos la vigilancia protectora y el cuidado de los ángeles del cielo. En el tiempo de la segunda venida, ya no tendremos el privilegio de elegir. Si nos demoramos ahora, será demasiado tarde y perderemos para siempre el ministerio de gracia de los ángeles y la promesa de salvación para la vida eterna. Ángeles en nuestro futuro. El Dr. Miller hace la pregunta, ¿qué le depara el futuro a este viejo y cansado mundo? ¿Para la tierra física? Las respuestas a tales preguntas no se encuentran en la astrología o la nigromancia, sino en la palabra de Dios divinamente inspirada. Y podemos estar seguros de que, a medida que el transcurso del tiempo cumpla las escrituras proféticas, los santos ángeles estarán profundamente involucrados en el cumplimiento. Dios renovará la tierra, ordenará que la nueva Jerusalén descienda del cielo y le dará al hombre redimido una posición por encima de los ángeles. ¡Qué futuro! Elías fue uno de los profetas más grandes, y apareció repentinamente en escena en una de las horas más oscuras de Israel, 1 Reyes 17. Era un hijo del desierto fuerte y bronceado. A veces podía ser audaz como un león y, a veces, aplastado por la frustración. En una ocasión desafió a los profetas del dios pagano Baal a un duelo para ver quién era el Dios verdadero, 1 Reyes 18-19. Cuando los profetas de Baal no pudieron obtener respuesta de su Dios falso, y el Dios de Elías respondió con fuego, la reina Jezabel, incapaz de aceptar el veredicto del profeta, decidió quitarle la vida y lo persiguió con su carro por muchas millas. Elías, cansado de su huida y desesperadamente hambriento, se acostó bajo un enebro para descansar. Sintiendo una gran pena por sí mismo, se fue a dormir, a ser despertado por el toque de un ángel. Entonces se le sirvió comida para que comiera, y el ángel dijo, levántate, come. Y él miró, y aquí, había una torta cocida sobre las brasas, y un cántaro de agua en su cabecera. Y él comió y bebió, y volvió a acostarlo. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y dijo, levántate y come, porque el viaje es demasiado largo para ti. Y él se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida, 40 días y 40 noches, fue al Horeb, el monte de Dios, 1 Reyes 19, 6-8. Dios no defraudó a su fiel profeta. Él proporcionó justo lo que necesitaba física, psicológica y espiritualmente. Muchos de nosotros desesperamos de enfrentar las presiones de nuestra vida, pero si vivimos vidas llenas y dirigidas por el Espíritu, podemos reclamar las promesas de Dios. Las escrituras proféticas nos dan esperanza. Sin el plan de Dios de las escrituras para el futuro y la esperanza que trae, no sé lo que hace la persona pensante promedio. Ciertamente, una persona no encontrará la respuesta retorciéndose las manos, ni suicidándose, o recurriendo al oculto. Encontramos la respuesta al futuro en la Sagrada Escritura. Se resume en la persona de Jesucristo. Dios ha centrado todas nuestras esperanzas y sueños en Él. Él es el comandante en jefe de estos ejércitos angelicales que lo acompañarán en su regreso. Autoridad ángel. Los escritores del Nuevo Testamento han reafirmado la insignia de autoridad dada a los ángeles para cumplir los dictados proféticos de Dios. El apóstol Pedro enfatizó esta verdad cuando habló de Cristo, quien estaba a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después que ángeles, potestades y potestades le fueron sometidos. 1 Pedro 3:22. Se acerca el tiempo en que los 24 ancianos de su creación angelical se postrarán ante el Cordero y cantarán su nuevo cántico, Apocalipsis 5, 9-10. A partir de entonces, los santos ángeles se reunirán alrededor del trono y se unirán en un gran testimonio del Cordero, expresando alabanza con palabras como, digno es el Cordero que fue inmolado de recibir poder y riquezas y sabiduría y poder y honra y gloria y bendición, Apocalipsis 5:12. Si bien los ángeles tienen una autoridad tremenda, se limita a hacer solo la voluntad de Dios. Nunca se desvían del mensaje de Dios, nunca diluya su mensaje, nunca cambie el plan de Dios. A lo largo de los siglos solo lo han glorificado a Él, nunca a sí mismos. La Biblia enseña que los demonios están dedicados a controlar este planeta para su amo, Satanás. Incluso Jesús
Lo llamó el príncipe de este mundo, Juan 12:31. Es el principal organizador y estratega. Muchas veces a lo largo de la historia bíblica, y posiblemente incluso hoy, ángeles y demonios se involucran en guerras. Muchos de los eventos de nuestro tiempo pueden muy bien estar involucrados en esta lucha invisible. No nos quedan dudas sobre quién triunfará en última instancia. Una y otra vez, Jesús nos ha asegurado que Él y los ángeles saldrían victoriosos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Mateo 25:31. El apóstol Pablo escribió: el Señor Jesús será revelado desde el cielo con sus ángeles poderosos en llamas de fuego. 2 Tesalonicenses 1:7-8. Jesús también enseñó que cualquiera que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre también lo confesará delante de los ángeles de Dios. Lucas 12:8. Es imposible comprender el sufrimiento de una pérdida eterna cuando se entera de que los ángeles no lo reconocen porque ha sido falso en sus afirmaciones de conocer a Cristo. Pero qué momento va a ser para los creyentes de todas las edades, de cada tribu, nación y lengua, cuando se presenten en la corte celestial. La Escritura lo llama la cena de las bodas del Cordero, Apocalipsis 19:9. Este es el gran evento cuando Jesucristo es coronado Rey de Reyes y Señor de Señores. Tanto los creyentes de todas las edades como todas las huestes angelicales se unirán para doblar sus rodillas y confesar que Él es el Señor. El libro de Apocalipsis, del capítulo 4 al 19, nos da una imagen de los juicios que sobrevendrán a la tierra como el mundo nunca ha conocido. Los ángeles estarán involucrados en todos estos juicios. Pero después de estos terribles acontecimientos, Cristo vendrá con sus santos ángeles para establecer su reino. No sabemos si la batalla entre las fuerzas de Satanás y las fuerzas de Dios involucra a otros planetas y galaxias. Pero sabemos que la Tierra es el escenario del conflicto. Sin embargo, es una lucha que afecta a todo el universo. Es asombroso que tú y yo, con un periodo de tiempo tan corto en este planeta, participemos en esta batalla de las edades. Es increíble. Nosotros que seres sobrenaturales del espacio exterior están comprometidos en una lucha por este planeta. Todo comenzó en el Jardín del Edén, un lugar ubicado en algún lugar entre los ríos Tigris y Éufrates en el Medio Oriente. Es significativo que las naciones prominentes en la historia temprana vuelvan a ser prominentes: Israel, Egipto, Siria, Irán, etc. En ese jardín Dios hizo una gran promesa: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la de ella, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. A medida que nos acercamos al fin de los tiempos, la cabeza de Satanás está siendo golpeada y magullada a medida que las fuerzas de Dios cobran impulso. Bajo el mando de Dios, el arcángel Miguel ahora está organizando sus fuerzas para la última batalla, Armagedón. La última imagen de la Biblia es la del cielo. Hace muchos años estaba visitando el comedor del Senado de Estados Unidos. Mientras hablaba con varias personas, uno de los senadores me llamó a su mesa. Dijo: Billy, estamos teniendo una discusión sobre el pesimismo y el optimismo. ¿Eres pesimista u optimista? Sonreí y dije: soy optimista. Él preguntó: ¿por qué? Dije: he leído la última página de la Biblia. La Biblia habla de una ciudad cuyo constructor y hacedor es Dios, donde los que han sido redimidos serán superiores a los ángeles. Habla de un río puro de agua de vida, claro como el cristal que sale del trono de Dios y del Cordero. Apocalipsis 22:1. Dice: y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y no habrá noche allí, y no necesitan vela, ni luz del sol, porque el Señor Dios los alumbra, y reinarán por los siglos de los siglos. Versículos 4-5. El siguiente versículo tiene una última y emocionante palabra que decir acerca de los ángeles. Estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, Dios de los santos profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben hacerse en breve. Tanto los cristianos como los no cristianos deberían meditar en el 7º versículo, donde Dios dice: he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. 13 Te Ángel Sidet.
El ángel que llegó al jardín donde yacía el cuerpo de Jesús, quitó la piedra y permitió que el aire fresco y la luz de la mañana llenaran su tumba. El sepulcro ya no era una bóveda vacía o un dormitorio lúgubre, más bien, era un lugar que afirmaba la vida y que irradiaba la gloria del Dios viviente. Ya no era una prisión oscura, sino un recordatorio transformado de la luz celestial que barre las sombras de la muerte. La resurrección de Jesús lo cambió. Un poeta desconocido ha dicho de la tumba, ahora es una celda donde los ángeles solían ir y venir con noticias celestiales. Ninguna palabra de hombres o ángeles puede describir adecuadamente la altura y la profundidad, la longitud y la amplitud de la gloria a la que el mundo despertó cuando Jesús resucitó del manto de la muerte. Como dice Charles Wesley en su himno, es un misterio todo. El inmortal muere. ¿Quién puede explorar su extraño diseño? En vano el serafín primogénito intenta sonar las profundidades del amor divino. Es misericordia todo. Que la tierra adore. Que las mentes de los ángeles no pregunten más. A diferencia de Jesús, todos tenemos que morir todavía. Sin embargo, así como un ángel participó en la resurrección de Cristo, los ángeles nos ayudarán en la muerte. Solo un velo delgado separa nuestro mundo natural del mundo espiritual. Ese velo delgado que llamamos muerte. Sin embargo, Cristo venció a la muerte y venció las oscuras amenazas de los malvados ángeles caídos. Así que ahora Dios rodea a la muerte con la seguridad de la ayuda angelical para sacar la vida palpitante de la oscuridad de esa experiencia para los creyentes. Heredamos el reino de Dios. Cristianos a muerte. La muerte para el cristiano corta el cordón que nos mantiene cautivos en este presente mundo malvado para que los ángeles puedan transportar a los creyentes a su herencia celestial. La muerte es el carro de fuego, la voz suave del Rey, la invitación a entrar sin parar en la casa de banquetes del mundo de la gloria. En otra conexión ya he mencionado a Lázaro, a quien los ángeles escoltaron hasta Abraham en el cielo. Esta historia siempre ha sido un gran consuelo para mí cuando pienso en la muerte. De hecho, los ángeles me llevarán a la presencia de Dios. Estos espíritus ministradores que me han ayudado aquí tan a menudo estarán conmigo en mi última gran batalla en la tierra. La muerte es una batalla, un evento de profunda crisis. Pablo lo llama, el último enemigo, 1 Corintios 15:26. Si bien el aguijón de la muerte ha sido quitado por la obra de Cristo en la cruz y por su resurrección, el cruce de este valle aún estimula el miedo y el misterio. Sin embargo, los ángeles estarán allí para ayudarnos. ¿No podrían ser estos santos ángeles la vara y el cayado que nos ayudan en el valle de sombra de muerte, Salmo 23:4? Los que hemos hecho las paces con Dios deberíamos ser como el evangelista D.L. Moody. Cuando se dio cuenta de que la muerte estaba próxima, dijo, la tierra retrocede, el cielo se abre ante mí. Parecía como si estuviera soñando. Luego dijo, no, esto no es un sueño, es hermoso, es como un trance. Si esto es muerte, es dulce. Aquí no hay valle. Dios me está llamando y debo irme. Después de haber sido dado por muerto, Moody revivió para indicar que Dios le había permitido ver más allá del delgado velo que separaba el mundo visible del invisible. Había estado dentro de las puertas y más allá de los portales, y había vislumbrado rostros familiares a los que amaba desde hacía mucho tiempo y había perdido un tiempo. Entonces pudo recordar cuando había proclamado tan ruidosamente al principio de su ministerio, algún día leerás en los periódicos que D.L. Moody de East Northfield está muerto. No creas ni una palabra. En ese momento estaré más vivo de lo que estoy ahora. Habré subido más alto, eso es todo, de esta vieja vivienda de arcilla a una casa que es inmortal, un cuerpo que la muerte no puede tocar, que el pecado no puede manchar, un cuerpo formado como su cuerpo glorioso. Lo que nace de la carne puede morir. Lo que es nacido del Espíritu vivirá para siempre, la vida de Dwight L. Moody por W.R. Moody. Si Moody nos testificara ahora, seguramente nos hablaría de la brillante experiencia que se convirtió en suya cuando las huestes angelicales lo llevaron a la presencia del Señor. Phillips Brooks, el escritor de A Little Town of Bethlehem, fue uno de los más grandes oradores de púlpito y predicadores más queridos del siglo XIX.
No se le podía rendir mayor tributo que las palabras de una niña de Boston de 5 años, que exclamó después de que su madre le había dicho que el amado señor Brooks había muerto: «Madre, qué felices serán los ángeles». La muerte no es natural, porque el hombre fue creado para vivir y no para morir. Es el resultado del juicio de Dios debido al pecado y la rebelión del hombre. Sin la gracia de Dios a través de Cristo, es un espectáculo espantoso. Me he parado al lado de la cama de personas que mueren sin Cristo, fue una experiencia terrible. Me he parado junto a la cama de los que morían en Cristo, fue una experiencia gloriosa. Charles Spurgeon dijo de la gloria que acompaña a la muerte de los redimidos: «Si puedo morir como he visto morir a algunos, cortejo la gran ocasión». No desearía escapar de la muerte por algún camino si pudiera cantar como ellos cantaron. Si puedo tener esos hosanas y aleluyas radiantes en mis ojos, como los he visto y escuchado de ellos, sería una bendición morir. A la muerte se le quita gran parte de su terror para el verdadero creyente, pero aún necesitamos la protección de Dios mientras emprendemos ese último viaje. En el momento de la muerte, el espíritu sale del cuerpo y se mueve por la atmósfera. Pero la Escritura nos enseña que el diablo acecha entonces. Él es el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2. Si se abrieran los ojos de nuestro entendimiento, probablemente veríamos el aire lleno de demonios, los enemigos de Cristo. Si Satanás pudiera estorbar al ángel de Daniel 10 durante 3 semanas en su misión a la tierra, podemos imaginar la oposición que un cristiano puede encontrar al morir. Pero Cristo en el Calvario despejó un camino a través del reino de Satanás. Cuando Cristo vino a la tierra, tuvo que atravesar el territorio del diablo y abrir una cabeza de playa aquí. Esa es una de las razones por las que estuvo acompañado por una multitud de ángeles cuando vino, Lucas 2:8-14. Y es por eso que los santos ángeles lo acompañarán cuando regrese, Mateo 16:27. Hasta entonces, el momento de la muerte es la última oportunidad de Satanás para atacar al verdadero creyente, pero Dios ha enviado a sus ángeles para protegernos en ese momento. Al contar la historia de Lucas 16, Jesús dice que el mendigo fue llevado por los ángeles. No solo fue escoltado, fue llevado. ¿Qué experiencia debe haber sido para Lázaro? Se había tendido mendigando a la puerta de los ricos. Hombre hasta su muerte, pero de repente se vio llevado por los poderosos ángeles de Dios. Una vez estuve en Londres para ver a la reina Isabel regresar de un viaje al extranjero. Vi el desfile de dignatarios, las bandas de música, las tropas de crack, las banderas ondeando. Vi todo el esplendor que acompaña al regreso a casa de una reina. Sin embargo, eso no fue nada comparado con el regreso a casa de un verdadero creyente que se ha despedido aquí de todo el sufrimiento de esta vida y ha sido inmediatamente rodeado por ángeles que lo llevan hacia la gloriosa bienvenida que espera a los redimidos en el cielo. El cristiano nunca debe considerar la muerte como una tragedia. Más bien, debería verlo como los ángeles se dan cuenta de que la alegría debe marcar el viaje desde el tiempo hasta la eternidad. El camino a la vida es por el valle de la muerte, pero el camino está marcado con la victoria hasta el final. Los ángeles se deleitan con el poder de la resurrección de Jesús, que nos asegura nuestra resurrección y nos garantiza un pasaje seguro al cielo. Cientos de relatos registran la escolta celestial de ángeles al morir. Cuando murió mi abuela materna, por ejemplo, la habitación pareció llenarse de una luz celestial. Se sentó en la cama y casi riendo dijo: «Veo a Jesús. Tiene los brazos extendidos hacia mí. Veo a Ben, su esposo que había muerto unos años antes, y veo a los ángeles». Se desplomó, ausente del cuerpo pero presente con el Señor. Cuando era estudiante en una escuela bíblica, un joven misionero voluntario piadoso se enfermó repentinamente. El médico dijo que solo le quedaban unas pocas horas de vida. Su joven esposo y 1 o 2 miembros de la facultad estaban en la habitación cuando de repente exclamó: «Veo a Jesús. Puedo escuchar el canto de los ángeles». El reverendo A. Talbot, misionero en China, estaba junto a la cama de un cristiano chino moribundo. De repente, la habitación se llenó de música celestial. El cristiano chino miró hacia arriba con una sonrisa radiante y exclamó: «Veo a Jesús de pie a la diestra de Dios,
y Margaret Gay está con él. Margaret Gay era la pequeña hija de los Talbot que había muerto meses antes. Susanna Wesley dijo, cuando me haya ido, canta una canción de alabanza a Dios. Hoy en día, a los pacientes moribundos se les administran tantos medicamentos que ya no escuchamos tantas de estas historias. Pero para aquellos que enfrentan la muerte en Cristo, es una experiencia gloriosa. La Biblia garantiza a cada creyente un viaje acompañado por los santos ángeles a la presencia de Cristo. Los emisarios angelicales del Señor a menudo son enviados no solo para arrebatar a los redimidos del Señor al morir, sino también para dar esperanza y gozo a los que quedan, y para sostenerlos en su pérdida. Él ha prometido dar el aceite de gozo por el duelo, el vestido que expresa alabanza en lugar de un espíritu pesado, agobiado y decaído. Hoy en día, el hombre se ha visto superado por una creciente sensación de pesimismo sobre la vida. En su Responding to Suicidal Crisis, Dominum cita a Mime Phil sobre la inadecuación del consejo y el tratamiento dado por aquellos que simplemente intentan escapar de lo que para ellos es una perspectiva insoportable con una palmada en la espalda y diciéndole al paciente que está diciendo tonterías. Actualmente se están llevando a cabo seminarios sobre la muerte en los principales centros médicos y se alienta constantemente a que participen equipos de psiquiatras, psicólogos y terapeutas. Robert J. Lifton, al estudiar el cese de la vida, señala en el mismo libro algunas opiniones interesantes de los supervivientes de la destrucción atómica de Hiroshima. Dice que hubo una sensación duradera de un encuentro abrumador y permanente con la muerte. Como resultado, hubo una ruptura de la fe o la confianza en cualquier estructura humana, un cierre psicológico en el que las personas literalmente se adormecieron a sí mismas ante cualquier sentimiento emocional con respecto a la muerte, y un sentimiento abrumador de culpa y autocondena como si fueran responsables de la muerte. Tragedia. Estamos obsesionados con el miedo a la muerte súbita y reconocer la naturaleza impredecible de la vida. En el pensamiento popular, usted y yo hemos escuchado a personas hablar de la muerte como cruzar el Jordán. Se encuentra en espirituales y en algunos himnos de la fe cristiana. Proviene, por supuesto, de la marcha victoriosa de los israelitas que cruzaron el Jordán para entrar en la tierra prometida. Pasaron el Jordán por tierra seca. Por analogía, podemos considerar que los ángeles ministradores nos verán a salvo al otro lado del río Jordán de la muerte al entrar en la tierra prometida del cielo. De modo que el cristiano no se entristece como los que no tienen esperanza. 1 Tesalonicenses 4:13. Cuando el apóstol Pablo habló de su propia muerte inminente, dijo, tenemos confianza, digo, y más bien estamos dispuestos a estar ausentes del cuerpo y a estar presente con el Señor. 2 Corintios 5:8. Cuando se produzca esa gloriosa separación física y espiritual, los ángeles estarán allí para acompañarnos a la presencia de nuestro Salvador con abundante gozo, y eso significará vida eterna. La maravillosa bienvenida a venir. Creo que la muerte puede ser bella. He llegado a esperarlo, a anticiparlo con alegría y expectativa. He estado al lado de muchas personas que murieron con expresiones de triunfo en sus rostros. No es de extrañar que la Biblia diga, preciosa a los ojos del Señor es la muerte de sus santos, Salmo 116:15. No es de extrañar que David dijera, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, Salmo 23:4 NVI. Es posible que se sienta aterrorizado ante la idea de la muerte. Solo recuerde que en un momento puede estar sufriendo, pero en otro momento se transformará instantáneamente en la gloriosa semejanza de nuestro Salvador. Las maravillas, las bellezas, el esplendor y la grandeza del cielo serán tuyos. Estarás rodeado por estos mensajeros celestiales enviados por Dios para llevarte a casa, donde podrás descansar de tus labores, aunque el honor de tus obras te seguirá. Apocalipsis 14:13. No es de extrañar que el apóstol Pablo dijera, por tanto, mis queridos hermanos, estad firmes. No dejes que nada te conmueva. Entréguense siempre plenamente a la obra del Señor, porque saben que su labor en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58 NVI. ¿Estás preparado para afrontar la vida? ¿Estás listo para enfrentar la muerte?
Nadie está verdaderamente dispuesto a morir si no ha aprendido a vivir para la gloria de Dios. Puedes poner tu confianza en Jesús porque Él murió por ti, y en ese último momento, la mayor crisis de todas, Él hará que sus ángeles te recojan en sus brazos para llevarte gloriosa y maravillosamente al cielo. 14 Ángel San Pectators. H.A. viviría si sabía que estaban siendo vigilados todo el tiempo, no solo por sus padres, esposa, esposo o hijos, sino por los ejércitos celestiales. La Biblia enseña en 1 Corintios 4, 9 que los ángeles nos están mirando. Pablo dice que somos un espectáculo para ellos. Asclepio señala que la palabra se refería a las arenas donde las multitudes del primer siglo iban a ver animales sacrificados por deporte, hombres peleando a muerte y, más tarde, cristianos destrozados por leones. Al usar la palabra espectáculo, Pablo está describiendo este mundo como un vasto escenario. Todos los verdaderos cristianos participan en este gran drama mientras buscan obedecer a Cristo, ya que esto los lanza a un severo conflicto con las fuerzas del mal, quienes están empeñados en humillarlos. Sin embargo, la Escritura dice, no amaron tanto su vida como para rehuir la muerte, Apocalipsis 12:11 NVI. Durante este conflicto, que no se limitaba a la arena, los ángeles los observaban, ansiosos de apresurarse a rescatarlos para liberar a aquellos hombres y mujeres que a menudo iban con alegría a la muerte. Sin embargo, Dios prohibió que los ángeles se precipitaran como ejércitos de liberación. Tampoco les había permitido rescatar a Jesús en la cruz cuando probó la muerte de la separación de Dios el Padre. Los ángeles espectadores estaban preparados y listos para intervenir, la orden de ataque nunca llegó. ¿Por qué? Porque el momento de la victoria final de Dios sobre las viciosas fuerzas del mal aún no había llegado. Como mencioné anteriormente, enfrentamos muchas preguntas desconcertantes hoy, como, ¿por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios no interviene y castiga el pecado? ¿Por qué Dios permite la enfermedad? ¿Por qué Dios permite la catástrofe? Sin embargo, el tiempo de Dios es preciso. Las huestes de ángeles que son testigos de todo lo que sucede en nuestro mundo no son libres de soportar a los justos y liberar a los oprimidos hasta que Dios dé la señal. Un día lo hará. Cristo nos ha recordado que el trigo y la cizaña, los justos y los injustos, crecerán juntos en el campo hasta el tiempo de la cosecha, cuando los santos ángeles recojan a los elegidos de Dios y los traigan a su reino. Ángeles en atención. Mientras los ángeles de Dios han observado el desarrollo del drama de esta era, han visto a la iglesia cristiana establecida y expandirse por todo el mundo. No se pierden nada mientras observan los movimientos del tiempo, con la intención de que ahora la iglesia conozca a los principados y potestades de los lugares celestiales, la multiforme sabiduría de Dios, Efesios 3:10. El Dr. Joppie nos recuerda que la palabra, ahora, en realidad cubre la vasta extensión de esta era de la Iglesia. Las huestes de ángeles han sido testigos de la formación de la Iglesia de Cristo Jesús y han observado el caminar de cada creyente mientras el Señor obró su gracia, amor y poder en cada vida. Los ángeles están observando de primera mano la edificación del cuerpo de la verdadera Iglesia en todos los lugares de su dominio en esta misma hora. Pero, ¿qué están pensando mientras vivimos en la arena del mundo? ¿Nos observan mientras permanecemos firmes en la fe y caminamos en justicia? O quizás se estén preguntando por nuestra falta de compromiso. Estas dos posibilidades parecen evidentes en Efesios 3:10. El propósito es que a través de la Iglesia, la sabiduría complicada y multifacética de Dios en toda su variedad infinita e innumerables aspectos ahora pueda ser dada a conocer a los gobernantes y autoridades angelicales, principados y potestades, en la esfera celestial, AMP. Nuestra certeza de que los ángeles en este momento son testigos de cómo caminamos por la vida debería influir poderosamente en las decisiones que tomamos. Dios está mirando, y sus ángeles también son espectadores interesados. La Biblia amplificada expresa 1 Corintios 4, 9 de esta manera: Dios nos ha exhibido un espectáculo en el anfiteatro del mundo, con hombres y ángeles como espectadores. Sabemos que están mirando, pero en el fragor de la batalla, he pensado en lo maravilloso que sería si pudiéramos escucharlos vitorear. Incentivos para la justicia.
El encargo de vivir con rectitud en este mundo actual nos tranquiliza cuando nos damos cuenta de que el caminar y la guerra de los cristianos es la principal preocupación del cielo y sus huestes angelicales. Pablo dijo: te exhorto solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles escogidos, que guardes y guardes estas reglas. 1 Timoteo 5:21 amp. Pablo estaba incitando a Timoteo a recordar que los ángeles elegidos estaban constantemente observando cómo servía al Salvador y vivía la vida cristiana. ¿Qué hecho podría proporcionar una mayor motivación para una vida recta que ese? Debo decirme a mí mismo: cuidado, los ángeles están mirando. Debe dar a los ángeles una gran satisfacción ver a la Iglesia de Jesucristo ministrar las inescrutables riquezas de Cristo a los hombres perdidos en todas partes. Si los ángeles se regocijan por un pecador que se arrepiente, Lucas 15:10, entonces las huestes de ángeles se cuentan entre los espectadores en las gradas celestiales. Están incluidos entre aquellos a quienes se hace referencia como tan gran nube de testimonio, Hebreos 12:1, y nunca se pierde ninguno de los detalles de nuestro peregrinaje terrenal. Sin embargo, no se burlan como lo hacían las multitudes griegas de la época de Pablo. Más bien, cuando declaramos el Evangelio y vemos a nuestros amigos salvos, ellos se regocijan con nosotros. En su libro Aunque camino por el valle, el Dr. Vance Havner habla de un viejo predicador que trabajó hasta altas horas de la noche en un sermón para su pequeña congregación. Su esposa le preguntó por qué dedicaba tanto tiempo a un mensaje que daría a tan pocos. A esto, el ministro respondió: olvidas, querida, cuán grande será mi audiencia. El Dr. Havner agrega: nada es trivial aquí si el cielo mira. Jugaremos mejor si, viendo que nos rodean, recordamos quién está en la tribuna. Nuestros valles pueden estar llenos de enemigos y lágrimas, pero podemos levantar nuestros ojos a las colinas para ver a Dios y a los ángeles, los espectadores del cielo, que nos apoyan según la sabiduría infinita de Dios mientras preparan nuestra bienvenida a casa. 15 Ángels en Oure Leibes Teodai. En los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, la Fuerza Aérea Británica la salvó de la invasión y la derrota. En su libro Tell No Man, Adela Rogers St. John describe un aspecto extraño de esa guerra aérea que duró semanas. Su información proviene de una celebración celebrada algunos meses después de la guerra, en honor al mariscal jefe del aire Lord Hugh Dowding. Allí estaban el rey, el primer ministro y decenas de dignatarios. En sus comentarios, el mariscal jefe del aire relató la historia de su legendario conflicto en el que su lamentablemente pequeño grupo de hombres rara vez dormía y sus aviones nunca dejaban de volar. Habló de los aviadores en una misión que, habiendo sido alcanzados, estaban incapacitados o muertos. Sin embargo, sus aviones siguieron volando y luchando. De hecho, en ocasiones, los pilotos de otros aviones veían una figura todavía operando los controles. ¿Cuál fue la explicación? El mariscal jefe del aire dijo que creía que los ángeles en realidad habían volado algunos de los aviones cuyos pilotos estaban sentados muertos en sus cabinas. Que los ángeles pilotaran aviones para los muertos en la batalla por Gran Bretaña no podemos probarlo finalmente. Pero ya hemos visto en las escrituras algunas de las cosas que los ángeles ciertamente han hecho. Pueden hacer y todavía van a hacer a medida que la historia se acerca a su clímax. La pregunta importante para cada uno de nosotros es cómo los ángeles pueden ayudarnos en nuestras vidas aquí y ahora, cómo nos ayudan a lograr la victoria sobre las fuerzas del mal. ¿Cuál es nuestra relación continua con ellos? Sabemos que Dios ha puesto a sus ángeles a cargo de nosotros para que sin su ayuda nunca podamos obtener la victoria sobre Satanás. El apóstol Pablo dijo: porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en las alturas. Efesios 6:12. Consideremos cómo podemos obtener ayuda de Dios a través de los ángeles. El Dios de esta edad, Lucifer, nuestro archienemigo, controla una de las máquinas de guerra más poderosas y mejor aceitadas del universo. Controla principados, potestades y dominios. Cada nación, ciudad, pueblo e individuo ha sentido el hálito caliente de su poder maligno. Él ya está reuniendo a las naciones del mundo para la última gran batalla en la guerra contra Cristo, Armagedón.
Sin embargo, Jesús nos asegura que Satanás ya es un enemigo derrotado, Juan 12:31, 16:11. En 2 Timoteo 1:10, Pablo dice que Jesucristo abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad a través del Evangelio. Pedro declara que Jesús subió al cielo y está a la diestra de Dios, con ángeles, potestades y potestades en su misión, 1 Pedro 3:22 NVI. La derrota de Satanás. Si bien Satanás es un enemigo derrotado en principio, obviamente Dios aún no lo ha eliminado de la escena mundial. Sin embargo, la Biblia enseña que Dios usará ángeles para juzgarlo y eliminarlo por completo del universo. En Apocalipsis 12, leemos sobre la derrota anterior de Satanás. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, y no prevalecieron, ni se halló más su lugar en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Versículos 7-9. En el capítulo 20, Juan describe cómo el actual gobierno terrenal de Satanás será restringido temporalmente, y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y le puso un sello para que no engañes más a las naciones. Juan luego nos dice que después de una liberación temporal seguida de la última gran batalla, Dios arrojará a Satanás al lago de fuego y azufre, donde será atormentado para siempre. Apocalipsis 20:10. Algunos dirán, está muy bien hablar de la derrota final del diablo, pero hasta que eso suceda no me ayuda porque tengo que contender con él todos los días. Pero esta no es toda la historia. Se nos han dado instrucciones específicas en las Escrituras sobre cómo obtener la victoria sobre el diablo. Se nos dice, por ejemplo, no deis lugar al diablo, Efesios 4:27 NVI. En otras palabras, no le dejes ningún lugar vacío en tu corazón. El apóstol Pedro enseñó, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Por tanto, no podemos ser demasiado cuidadosos. Esto incluye el mandato de unirse al movimiento de resistencia de Dios, a los que resistan firmes en la fe. 1 Pedro 5:9. Y Santiago dice, resiste al diablo, y él huirá de ti. Santiago 4:7. Pero estas advertencias de estar alerta y resistir cuentan solo una parte de la historia. No estamos solos en la batalla, ni debemos confiar únicamente en nuestra fuerza. En cambio, debemos confiar en el Espíritu Santo, que habita dentro de nosotros y está dispuesto y es capaz de ayudarnos en cada situación si nos volvemos a Él. Además podemos contar con la poderosa presencia de ángeles muchas veces más numerosos y poderosos que Satanás y sus demonios. Como escribió Increase Mater. Hace siglos en angelografía, los ángeles, tanto buenos como malos, tienen una mayor influencia en este mundo de lo que los hombres generalmente son conscientes. Debemos admirar la gracia de Dios para con nosotros, criaturas pecadoras, en el sentido de que ha designado a sus santos ángeles para que nos protejan de las travesuras de los espíritus malignos que siempre pretenden nuestro daño tanto a nuestro cuerpo como a nuestra alma. Ya hemos considerado a Eliseo en Dotán, rodeado por fuerzas enemigas aparentemente abrumadoras. Sin embargo, si nosotros, como su sirviente, tuviéramos los ojos espirituales abiertos, no solo veríamos un mundo lleno de espíritus y poderes malignos, sino también ángeles poderosos con espadas desenvainadas, preparados para nuestra defensa. En Dotán, miles de soldados rodearon la ciudad con la intención de hacerle daño a Eliseo. Sin embargo, tenía paz. Su sirviente, sin embargo, no lo hizo y necesitaba que le abrieran los ojos. Nosotros, que somos cristianos atribulados, confundidos, temerosos y frustrados, necesitamos que Dios abra nuestros ojos en este mismo momento. Como dice Vance Havner, nuestro principal problema no es la luz, sino la vista. La luz no tiene ningún valor para un ciego. Leer libros en abundancia sobre el tema no revelará a los ángeles a menos que nuestros ojos sean tocados por la fe. No debemos estar tan ocupados contando demonios que nos olvidemos de los santos ángeles.
Ciertamente nos enfrentamos a una gigantesca máquina de guerra. Pero estamos rodeados por una hueste celestial tan poderosa que no debemos temer la guerra, la batalla es del Señor. Podemos enfrentarnos con valentía a Satanás y sus legiones con toda la confianza del viejo capitán que, cuando le dijeron que su equipo estaba completamente rodeado, gritó, «Bien, no dejes que ninguno se escape». Si tu valle está lleno de enemigos, eleva tu mirada a las colinas y ve a los santos ángeles de Dios preparados para la batalla en tu nombre. Cuando Abraham envió a su siervo mayor de regreso a sus parientes consanguíneos para buscar una esposa para Isaac, lo instó a ir con confianza debido al ángel de Dios, enviará su ángel delante de ti y prosperará tu camino. Génesis 24, 7, 40. El profeta Isaías dijo, en toda la aflicción de ellos, el Señor fue afligido, y el ángel de su presencia lo salvó. 63, 9. Dios le prometió a Moisés en medio de todas sus exasperaciones, mi ángel irá delante de ti, Éxodo 23, 23. La Biblia también dice que podemos ver a los ángeles que Dios ha enviado, pero no reconocerlos. No te olvides de recibir a extraños, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hebreos 13, 2. Los ángeles, sean notados por los hombres o no, también están activos en nuestro mundo del siglo XX. ¿Somos conscientes de ellos? Fue una noche trágica en una ciudad china. Los bandidos habían rodeado el complejo de la misión albergando a cientos de mujeres y niños. La noche anterior, la misionera, la señorita Manson, había sido acostada con un fuerte ataque de malaria y ahora el tentador la acosaba con preguntas: ¿qué harás cuando los saqueadores vengan aquí? Cuando comience a disparar en este recinto, ¿qué pasa con esas promesas en las que ha estado confiando? En su libro 1.000 Nuevas Ilustraciones, Albriand registra el resultado. La señorita Manson oró: Señor, he estado enseñando a estos jóvenes todos estos años que tus promesas son verdaderas, y si fallan ahora, mi boca estará cerrada para siempre, debo ir a casa. Durante la noche siguiente estuvo despierta, ministrando a los refugiados asustados, animándolos a orar y a confiar en que Dios los librará. Aunque sucedieron cosas espantosas por todas partes, los bandidos dejaron intacto el recinto de la misión. Por la mañana, personas de 3 familias diferentes del vecindario le preguntaron a la señorita Manson quiénes eran esas 4 personas, 3 sentadas y una de pie, mirando en silencio desde lo alto de tu casa toda la noche. Cuando les dijo que nadie había estado en la azotea, se negaron a creerle, diciendo: los vimos con nuestros propios ojos. Luego les dijo que Dios todavía enviaba ángeles para proteger a sus hijos en su hora de peligro. También hemos notado la provisión de ángeles. En ocasiones incluso han dado de comer, como sabemos por la vida de Elías, tras su triunfo sobre los sacerdotes de Baal. Temeroso, cansado y desanimado, mientras él yacía y dormía debajo de un enebro, he aquí, un ángel lo tocó y dijo: levántate y come. 1 Reyes 19, 5-7. Dios ha prometido, no son todos espíritus ministradores, enviados para ministrar por los que serán herederos de la salvación. Hebreos 1:14. Debemos pensar que este aprovisionamiento de los ángeles cesó hace miles de años. Cuando estaba visitando a las tropas estadounidenses durante la Guerra de Corea, me dijeron de un pequeño grupo de marines estadounidenses en la primera división que habían quedado atrapados en el norte. Con el termómetro a 20 grados bajo cero, estaban a punto de morir congelados. Y no habían comido nada durante 6 días. Rendirse al enemigo parecía su única esperanza de supervivencia. Pero uno de los hombres, un cristiano, señaló ciertos versículos de la Escritura y enseñó a sus compañeros a cantar un cántico de alabanza a Dios. Después de esto, escucharon un estruendo y se volvieron para ver a un jabalí corriendo hacia ellos. Mientras intentaban apartarse de su camino, de repente se detuvo en seco. Uno de los soldados levantó su rifle para disparar, pero antes de que pudiera disparar, el jabalí se volcó inexplicablemente. Se apresuraron a matarlo solo para descubrir que ya estaba muerto. Esa noche se deleitaron con carne y empezaron a recuperar fuerzas. A la mañana siguiente, justo cuando salía el sol, escucharon otro ruido.
Su temor de que una patrulla enemiga los hubiera descubierto desapareció repentinamente cuando se encontraron cara a cara con un surcoreano que hablaba inglés. Él dijo, «Te mostraré la salida». Los condujo a través del bosque y las montañas a un lugar seguro detrás de sus propias líneas. Cuando levantaron la vista para agradecerle, descubrieron que había desaparecido. Ángeles en juicio. A medida que continuamos estudiando cómo ganar la ayuda de los ángeles en nuestras vidas hoy, debemos mirar con seriedad una vez más la relación de los ángeles con el juicio. Justo antes de que el fuego y el azufre cayeran sobre Sodoma debido a sus pecados, el ángel dijo, «Porque destruiremos este lugar. Jehová nos ha enviado para destruirla». Génesis 19:13. En Daniel 7:10, la palabra de Dios dice, «Un arroyo de fuego brotó y salió de delante de él, se estableció el juicio y se abrieron los libros». En muchos lugares de la Biblia, Dios nos dice que usará ángeles para ejecutar sus juicios sobre todos aquellos que se han negado a obedecer su voluntad al no recibir a Cristo como Salvador y Señor. Como dijo Jesús, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad, y los echará en un horno de fuego, allí será el llanto y el crujir de dientes. Mateo 13, 41 o 42. Jesús también dijo, será más tolerable para Tiro y Sidón en el día del juicio, que para ti. Mateo 11, 22. Y además, toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12, 36. Porque no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni encubierto que no se conocerá. Lucas 12, 2. Dios está registrando no solo las palabras y acciones, sino todos los pensamientos e intenciones de nuestro corazón. Algún día tú y yo tendremos que rendir cuentas, y nuestro destino final estará determinado por si hemos recibido o rechazado a Jesús. Pablo dijo que Dios les daría, a los que estáis atribulados, descanso con nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus ángeles poderosos, en fuego llameante, tomando venganza de los que no conocen a Dios y que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 2 Tesalonicenses 1, 7, 8. La justicia exige que los libros de la vida estén equilibrados, pero sin un juicio final esto sería imposible. Las leyes también carecen de sentido a menos que estén acompañadas de una pena para quienes las infrinjan. La sola razón debería decirnos que llegará un momento en que Dios llamará a los Hitler y a los Idi Amins del mundo para que rindan cuentas. De lo contrario, no hay justicia en el universo. Miles de hombres malvados han vivido vidas malvadas y han perpetrado sus malos designios sobre otros sin que parezca que paguen ningún castigo por sus fechorías en esta vida. Sin embargo, la Biblia dice que llegará el momento en que los lugares torcidos se enderezarán. Isaías 45, 2. En el gran día de Dios. Los hombres del juicio le pedirán misericordia, pero será demasiado tarde. En ese día, si los hombres buscaran a Dios, no podrían encontrarlo. Sería demasiado tarde. Podrían pedir a los ángeles que los liberaran, pero sería en vano. Los ángeles se gozan de la salvación de los pecadores, si bien los ángeles desempeñarán un papel importante en la ejecución del juicio de Dios sobre aquellos que rechacen a Jesucristo como Salvador y Señor. Al mismo tiempo la Biblia nos informa que ellos también se regocijan en la salvación de los pecadores. Jesús cuenta varias historias sorprendentes en Lucas 15. En la primera, un hombre tenía 100 ovejas. Cuando uno se perdió, dejó a los 99 en el desierto para buscarlo. Cuando encontró la oveja, se la echó al hombro y la llevó al redil. En su casa llamó a todos sus amigos, diciendo, «Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido». Versículo 6. Jesús dijo, «Os digo que asimismo habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, más que por 99 justos, que no necesitan arrepentimiento». Versículo 7. Su segunda historia es la de una mujer que perdió una valiosa moneda de plata. Ella miró por todas partes. Barrió su casa con cuidado. Por fin, cuando recuperó la moneda, llamó a todos sus amigos y vecinos y les dijo, «Regocíjense conmigo, porque he encontrado la pieza que había perdido». Versículo 9. También os digo que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas 15:10.
En estas dos parábolas, ¿no nos dice Jesús que los ángeles del cielo tienen los ojos puestos en cada persona? Conocen la condición espiritual de todos en la faz de la tierra. Dios no solo te ama, sino que los ángeles también te aman. Están ansiosos porque se arrepienta y se vuelva a Cristo en busca de salvación antes de que sea demasiado tarde. Conocen los terribles peligros del infierno que les esperan. Quieren que te vuelvas hacia el cielo, pero saben que esta es una decisión que tú y solo tú tendrás que tomar. Un joven rico vino corriendo a arrodillarse ante Cristo un día y preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Marcos 10:17. Cuando Pedro predicó su gran sermón en Pentecostés, Lucas dice que la gente se compungió de corazón y dijo a Pedro: lo que deberá. Hacemos. Hechos 2:37. El noble africano que viajaba en el carro por el desierto habló con Felipe el evangelista. De repente, el noble detuvo su carro y dijo: ¿qué impide que me bautice? Hechos 8:36. A medianoche, el carcelero de Filipos preguntó a Pablo y a Silas: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:30. El hombre moderno siempre hace esta misma pregunta. Es viejo pero siempre nuevo. Es tan relevante hoy como lo fue en el pasado. ¿Qué debes hacer para que los ángeles se regocijen? ¿Cómo te reconcilias con Dios? ¿Cómo te arrepientes de tu pecado? Una pregunta sencilla exige una respuesta sencilla. Jesús hizo todo tan simple y nosotros lo hicimos tan complicado. Hablaba a la gente con frases cortas, usando palabras de todos los días, ilustrando su mensaje con historias inolvidables. Presentó el mensaje de Dios con tanta sencillez que muchos se asombraron de lo que oyeron. Apenas podían creer lo que oían porque el mensaje era muy simple. En los Hechos de los Apóstoles, el carcelero de Filipos le preguntó al apóstol Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dio una respuesta muy simple: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:30-31. Esto es tan simple que millones se tropiezan con él. La única forma en que puede convertirse es creer en el Señor Jesucristo como su propio Señor y Salvador personal. No tienes que arreglar tu vida primero. No tienes que intentar dejar algún hábito que te aleja de Dios. Has intentado todo eso y fallado muchas veces. Puedes venir tal como eres. El ciego llegó tal como estaba. El leproso llegó tal como estaba. El ladrón en la cruz llegó tal como estaba. Puedes venir a Cristo ahora mismo donde quiera que estés y tal como estás, y los ángeles del cielo se regocijarán. Algunas de las palabras más grandes y preciosas registradas en toda la Escritura fueron dichas por el mismo Satanás. No es que él quisiera que fuera así. En su discusión con Dios acerca de Job, dijo: no le has acercado a él, a su casa y a todo lo que tiene por todos lados. Has bendecido la obra de sus manos, y sus bienes se han multiplicado.